Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos en nuestras cápsulas INEHUC. El tema que corresponde a esta ocasión es derecho alimentario. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la cual participamos con este tema. Los alimentos. ¿A quién se le proporcionan alimentos? La Suprema Corte de Justicia ha establecido que los alimentos se le proporcionan a quien los necesita, y con el fin de que esa persona que no pueda llegarse por sí mismo los medios suficientes para su subsistencia sean proporcionados por el deudor alimentario. Pero ¿cómo vamos a cuantificar la pensión alimenticia? He considerado yo 5 puntos interesantes para establecer esa cuestión de los alimentos. 1. A través de la nómina se gira el oficio al centro de trabajo y se hace el descuento correspondiente. Entonces es una forma muy fácil de hacer el descuento porque se tienen los ingresos del deudor alimentario y las necesidades del acreedor. Por lo tanto, basta con que se sepa que una persona trabaja y recibe un salario para que se haga efectivo el pago de los alimentos. Otro punto importante es las propias manifestaciones del deudor alimentario. ¿Qué significa esto? Que si el deudor alimentario al momento que contesta la demanda, absuelve posiciones, contesta al interrogatorio, dice cuáles son sus posibilidades o sus ingresos, el juez puede tomar esa manifestación para decretar el pago de la pensión alimenticia en cuanto al porcentaje, porque ya sabemos entonces cuánto es lo que gana el deudor alimentario. Otro punto más es el salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? Según el artículo 123 de la Constitución, el salario mínimo es la cantidad inferior que una persona puede recibir a efecto de mantener a una familia. En consecuencia, el juzgador puede decretar, cuando no se saben los ingresos que obtiene un deudor, para decretar el monto de la pensión alimenticia con base en salarios mínimos. Otro punto interesante es el SAT. Se gira oficio al SAT y el SAT va a decir cuántos son los ingresos que percibe una persona. Pero mucho ojo, porque el SAT no determina con exactitud cuáles son las ganancias netas que percibe una persona. Esto es, el SAT nada más te va a informar cuánto fue los ingresos que obtuvo sin tomar en cuenta los egresos y los gastos que haya tenido el contribuyente. En consecuencia, esa información proporcionada por el SAT no es suficiente para cuantificar una pensión alimenticia. Y por último, como número 5, podemos considerar otro tipo de probanzas que nos acrediten las posibilidades del deudor. ¿Cuáles son estas? La propia confesional. Es importante que cuando desahoguemos la prueba confesional le podamos hacer preguntas al deudor alimentario de cuántos son sus ingresos, de cuáles son sus gastos y cuáles son todos los egresos que tiene una persona, para determinar que en base a esos egresos cuáles son la cantidad que percibe y que gasta esa persona para efectos de que el juez pueda determinar los gastos. Si esos son sus gastos, lógicamente sus ingresos tienen que ser mayores para compensar los gastos que él tiene. En consecuencia, la prueba confesional es otro elemento importantísimo para cuantificar la pensión alimenticia, y lo importante es que sepamos cómo hacer ese interrogatorio. Hemos dicho en otras cápsulas que en el juicio tradicional no es necesario nada más hacer posiciones, sino que también tenemos la oportunidad de hacer preguntas. No dejen de hacerlo porque esa es la base para saber exactamente los ingresos que obtiene un deudor alimentario. Así es que muchas gracias por escucharnos en estas cápsulas de YouTube, y recuerden seguirnos en Instituto Jurídico INEHUC y en mi Facebook personal, Víctor Lavín. Hasta la próxima.